Las 9 de la mañana con 36 minutos, 2,7% de inflación en diciembre, un acumulado del 117,8% anual. Vamos a tratar de este tema con Roberto Cuchetti, que por lo general hablamos los días viernes con él, pero lo hemos llamado para un poquito hablar de estos números que arrojó el INDEC ayer por la tarde. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. Antonio, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí con Nati viendo Buen los día. números de la Buen día, inflación. Natalia. Y bueno, viendo que Mendoza también terminó con una inflación más baja que la nacional, unos 10 puntos más abajo, ¿no? Sí, Mendoza terminó con una inflación más abajo y particularmente cuando empezamos a analizar los datos ayer, veíamos que la región de Cuyo, INDEC lo informa también por Por regiones, regiones. dio en el mes de diciembre bastante más abajo que la nacional, 2,3 versus 2,7. Nosotros Sí. esperábamos un dato en torno a 2,5. Bueno, fue un poco, le acertamos un poco más a la región de Cuyo que a la nacional, y eso estuvo, fundamentalmente explicado por el comportamiento de los bienes estacionales, ¿sí? Es decir, aquellos bienes de economías, en este caso de Mendoza regionales, en donde tiene que haber incidido una baja de todos los productos que frescos, fundamentalmente, que hacen a esta estación del verano. Podemos pensar en el tomate, en la lechuga, podemos pensar en el durazno, por ejemplo, como para mencionar algunos, y ahí sí la inflación de la región fue bastante más negativa. En el país fue menos 1,4 estacionales. Eso incide mucho en la inflación de alimentos. En Cuyo fue 3,9, sí, casi 4% abajo la inflación de estacionales, y eso ayudó a traccionar una menor inflación regional con respecto a la nacional. Y respecto de los números de diciembre, digamos, ¿es normal que un mes de diciembre se dé esos números? Bueno, ustedes esperan un poquito menos, ¿no? Pero no sé qué rubros han empujado al alza a la inflación. Bien, sí, nosotros esperábamos un poco menos. Es normal que diciembre sea un mes bastante difícil con respecto a la inflación, un mes de muchas alzas por cuestiones a veces estacionales, y justamente cuando analizamos cómo se comportaron todos los rubros, la mayoría de los rubros estuvo por debajo del 2,7 que dio el promedio, hasta recreación y cultura dio 2,8, pero lo que es salud, lo que es alimento, lo que es ropa, eh, lo que es educación, obviamente este es un mes bastante tranquilo para educación, dieron todos por debajo. Hubieron 3 rubros que dieron muy picados, muy altos, y ahí estuvo lo que sería los servicios de gas, también el combustible, la electricidad, que dio 5,3, las comunicaciones, que dieron 5, ahí en la región de Cuyo también dio más bajo, dio un 4,3, un 4,5, perdón, eso también ayudó a bajar un poco, pero digamos fueron 3 rubros y el de restaurante y turismo. Fueron 3 rubros que dieron por encima de 4,5 hasta 5,3, y eso fue lo que hizo que la inflación quedara más alta. Servicios dio 4,4, si lo agrupáramos, servicios dio 4,4 contra bienes 1,9. Eso traccionó la inflación para arriba, pero bueno, un poco quizás estos rubros que el gobierno arbitrariamente decidió demorar en el aumento, bueno, era una inflación esperada. El gobierno debe estar mirando la núcleo, que ahí sí también dio bastante alto, 3,2, pero bueno, sin lugar a dudas, cuando uno analizaba a comienzo de año, las principales consultoras del país estimaban una inflación del 213%, haber llegado casi a la mitad de esa inflación pronosticada ya hace 12 meses, es sin lugar a duda un logro para el gobierno, más allá que el número del mes por ahí a uno le hubiese gustado que sea un poquito más abajo. Claro. Roberto, el esparcimiento llama la atención, ¿no? Llegó al 6%, fue el que más lejos llegó o el que más aumentó. Seguramente tiene que ver con la estacionalidad o este aprovechamiento que se hace del turismo que por ahí da alguna vuelta, ¿no? Y del cual se queja bastante la gente. Sí, sin lugar a dudas, diciembre es un mes en donde algunos rubros suelen tener subas
importantes, esperables. En otros rubros que también suelen haber subas bastante altas, han sido subas por debajo del promedio, como en el caso de la comida, que dio 2,2, que es un dato fundamental para el gobierno, porque a partir de ahí también se miden los índices de pobreza. Claro. ¿Sí? Y también con el devolución de salarios, eso permitiría bajar los índices de pobreza y de indigencia. Así que eso es importante y el gobierno lo va a flamear como un gran éxito, porque en general sí, casi todos los rubros estuvieron por debajo de la inflación promedio del mes de diciembre. ¿Sí? ¿Y cómo tenemos que hacer, antes que se me vaya la pregunta, cómo tenemos que hacer entonces para entender que de repente los salarios o las jubilaciones pueden empezar a ganarle a esta inflación? ¿Esto está sucediendo? ¿Se puede ver con más claridad para adelante? Sí, esto viene sucediendo fundamentalmente a partir como un proceso más consolidado del mes de septiembre. Hay que ver ahora con este dato de inflación, solamente la inflación subió con respecto al mes anterior, en los meses de junio, de agosto y ahora en diciembre, que es razonable, ningún proceso de desinflación es lineal, pero creemos que se va a seguir consolidando, más ahora que vamos a empezar con lo que se denominaría la fase 3 del programa, que ayer también fue anunciado por el Banco Central. Y quería pasarles un dato que no me quería olvidar porque me parece importante como tendencia. Desde el año prácticamente 2020, que fue la pandemia, este es el primer año donde la inflación interanual baja de un año a otro, ¿sí? Sacamos la pandemia y sería la primera vez que la inflación baja desde el año 2017, y es en diciembre más bajo desde el 2018, que vio la inflación 2,6. ¿Sí? O sea, es un dato que, más allá de que a veces a nosotros nos hubiese gustado un poco más abajo, nosotros estuvimos más en línea con la inflación regional, quizás sobreponderábamos más los estacionales. Es un dato positivo para el gobierno. Y ahora, bueno, se viene la fase 3, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿no ha coincidido el 2% de inflación con el 2% de devaluación del crawling peg? Sin embargo, el gobierno decide bajar el crawling peg al 1% para febrero. ¿Esto cómo lo analizas? ¿O por qué se toma esta medida? Bien, si uno lee una entrevista que le hicieron a Milei allá por el mes de noviembre, a Milei le preguntan cuándo bajan el crawling y habló de 3 meses con la inflación por debajo de 3. Entonces se habría cumplido, porque hemos tenido octubre, noviembre y diciembre, y ahí comienza el proceso de baja. A ver, dos datos. Hay inflación atrasada porque el gobierno lo decidió para no ser tan pesada la carga en los niveles de la población, lo que era servicio fundamentalmente, pero cuando empieza a mirar la inflación de alimentos al 2,2, muy parecido al crawling, ¿sí? La inflación mayorista, que también es una inflación muy de bienes, por debajo del crawling, el gobierno siente que es el momento de comenzar a bajar el ritmo de evaluación, porque lo que en un momento era un ancla a la inflación, hoy es un piso, ¿sí? Entonces, a partir de febrero, ya ayer lo anunció el Banco Central, comienza a bajar el crawling del 2% al 1% mensual. Esta es una primera medida de esta fase 3, quizás con la que comienza, con la que todos esperábamos que comience entre enero y febrero, esta fase, y ahora seguramente van a venir otras medidas que van a estar más relacionadas con la tasa de interés, ¿sí? Seguramente vamos a tener una baja en el nivel de la tasa de interés, y esto seguramente va a ayudar a traccionar la inflación de 2, que es lo que se empieza a estimar para enero, hacia el 1%. ¿Sí? Así que si uno mira un crawling del 1%, ¿sí? En enero vamos a tener el 2%, estamos hablando que la devaluación anual del 2025 va a rondar 14 puntos, 15 puntos. Es muy fuerte, hay que ver si el gobierno lo puede mantener, es una apuesta muy grande, pero sin lugar a dudas el gobierno... ¿Es el proyectado que haces? Claro, sí, en la ley de presupuesto estaba cerca del 18%, con una inflación un poquito más arriba, ¿sí? Un punto más, pero en línea, digamos.
Ahora con esto el gobierno se juega a bajar la inflación por debajo de 20 y que a nadie le quede duda. Pensemos que las consultoras pronosticaron para el 2026, para el 2025, un 25,9, un 26%. Bueno, sin lugar a dudas el gobierno lo quiere por abajo, ¿no? Claro. No, sería el milagro argentino, ahí sí que sería. Sí, es muy fuerte, porque cuando vos pensás que la inflación de diciembre del año pasado fue 25 contra 2,7, estamos hablando de que es prácticamente un 10% claro. De la inflación de un año atrás. O sea, si bien la anual corrió al 117%, 118 prácticamente, las actuales están corriendo a media de diciembre al 30%, claro. Prácticamente. No, y además, es muy fuerte, ¿no? Además esperamos, o sea, se hablaba de una producción del 250% y cerrar en un 117, 118 es un montón, una diferencia enorme. Sí, es una diferencia muy grande. Ya en el mes de junio ya algunas consultoras daban entre 140 y 150 y ahora terminamos en 117, prácticamente la mitad de lo que en algún momento se pensó. Obviamente muchas consultoras al hacer sus cálculos trabajaban con un escenario de 2 y 3 devaluaciones, también a veces uno trabaja con escenarios disruptivos, supongamos este año sería la sequía de la soja o un superdólar, cuestiones que a veces no se dan. Bueno, no es que está mal hecho el trabajo, pero sin lugar a dudas tenían otros supuestos, ¿no? Justo mencionaste algo importante, el tema dólar. Muchos dicen que siguen hablando del dólar atrasado. Milei explicó, dice, ¿quién tiene digamos, los argumentos correctos para decir cuál es el precio correcto del dólar? Hay otros economistas que dicen en 1.600 estaría bien, y bueno, ahora ha aumentado un poquito el dólar blue. ¿Cómo ves el tema? Bueno, nosotros consideramos que el problema no viene a esta altura, no viene tanto dado por el precio del dólar, sino por la cuestión impositiva. Y cuando uno habla con empresarios de distintos rubros acá de la provincia, si nos vamos a economía regional, claro, a ver, el que es exportador fundamentalmente no le cierra mucho los números por la carga impositiva. Pensemos en un sojero que paga un 35% de retención de soja. Si uno hablara de una devaluación del 30%, estamos hablando en un dólar de 1.300, 1.350. Nosotros creemos que no hace falta tanto, con menos puede ser, pero sin lugar a dudas, si el gobierno pudiera, que ahí es donde nosotros ponemos, digamos, el foco, no tanto en la devaluación, poder bajar los impuestos, que eso es lo que vemos complicado para el 2025, sin lugar a dudas, no haría falta tanta devaluación. Y ahí el problema lo vamos a tener con aquellas industrias que no son competitivas de por sí, porque prácticamente hemos vivido en un país que no ha priorizado en la competencia ni la eficiencia, o que por cuestiones impositivas no pueden hacerlo, van a sufrir. Y ahí sí es donde podemos ver problemas en algunos sectores de economía regional, ¿no? Sí, pues la gente del campo dice que con los precios que hay y con la sequía que hay, está complicado si no bajan las retenciones. Así que bueno, veremos qué se puede hacer desde el gobierno. Roberto, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, gracias por toda la explicación sobre el tema inflacionario. Gracias, No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muy buen miércoles para todos. Gracias, adiós. Roberto Cuchete, economista de Portfolio, quien nos ha explicado todo. Absolutamente todo, siempre con tanta claridad. Bueno, hubo una